iba a ser la llave primaria de esta tabla. Iba a pedir también yo el nombre y el correo electrónico. Para el curso, yo tengo Create Table, TV Curso, código curso, y la llave primaria de esta tabla va a ser código de curso. Voy a recoger el nombre también. Entonces, yo ejecuto estas dos tablas dentro de mi base de datos y voy a generar una tabla nueva, que es la tabla de asignación. Esto lo discutimos en clase. Acordábamos o les mostré por qué cuando generamos una tabla asociativa, por lo general me traigo la llave primaria de una tabla y la llave primaria de la otra tabla, y que en conjunto forman la llave primaria. Y también discutimos los escenarios que se podían presentar si alguien perdía un curso o no. Y entonces se definió en conjunto que parte de la llave primaria iba a ser el año y el ciclo. El ciclo porque si la universidad decía va a ser pensum abierto, entonces ya podíamos llevar base de datos en el primer semestre y en el segundo. Entonces, bajo esto, nosotros diseñamos la tabla asignación, que es la que yo tengo en este punto. Y creo la tabla. Se los voy a colocar ahorita en WhatsApp, la definición de estas tres tablas. Ahorita lo tienen ya en WhatsApp para que vayan conmigo conformando. Bueno, ojo, aquí yo tengo la tabla asignación, pero si se dan cuenta, aquí yo no he dicho quiénes son mis llaves primarias. Yo les hacía referencia que usen la página web que les mencioné de W3 School. Esa es una página que es muy amigable para el tema de la sintaxis. Entonces, si ustedes tienen duda cómo se genera una llave primaria, solo buscan el texto ahí, llave primaria, y a ustedes les va a aparecer cuál es la sintaxis. Bueno, cuando yo no tengo definida la llave primaria, hasta este momento no estoy protegido. Entonces tengo que agregar una llave primaria. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? Que aquí la llave primaria o que la tabla ya está creada, ya creé la tabla. Entonces tengo que hacer un paso más. Les recuerdo, jóvenes, estoy en otra pantalla. No veo el chat, creo que me hablaron. Para unirme al grupo, dice Giancarlo. ¿Quién me hace favor de compartir por esta vía, por la plataforma, el link para que se unan al grupo, por favor? Bueno, ya tengo la tasación, pero no le tengo llave primaria. Cuando yo ya tengo creada una tabla y quiero modificar algo, yo utilizo la palabra reservada alter. Alter, entonces, recuerdo, me va a servir para alterar o modificar algo ya existente en la base de datos. En este caso, le estoy diciendo table, modificar o alterar la tabla, TV asignación. ¿Sí? Bueno, vamos a modificar la tabla de asignación. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar un constraint. Eso traducido en mis palabras sería como agregar una regla. El constraint son reglas. PK asignación constituye el nombre de la regla. Quiero llamar yo a esta regla. Entonces, add constraint y esto se va a llamar PK asignación. Ese es un nombre que yo le estoy dando. Sí, ahí ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Del nombre de la regla, ¿qué tipo es la regla que está en este caso? Primary key. ¿Sí? Primary key. Llave primaria. Y entonces abren paréntesis y lo que corresponde ahora es
enunciar todos los campos que van a formar parte de la llave primaria. Curso, carnet, año y ciclo. Es importante el orden de definición. ¿Por qué? Porque ese mismo orden de definición, si esta llave va a ser parte de una llave foránea, ese orden se tiene que mantener. Entonces, curso, carnet, año y ciclo. Y ejecuto mi constraint. En este momento, yo ya tengo creada la tabla asignación con su respectiva llave primaria. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Vale. Sí, estamos bien. Miren, pues, ahora les voy a mostrar qué es lo que tenemos. En la base de datos en la cual ustedes están trabajando, me posiciono en el lado izquierdo, miren. Me posiciono, base de datos colegio, se llama la que yo generé. Database Diagram. Le damos clic derecho, New Database Diagram. Y me aparece esta ventanita. Y le digo Add, Add, Add. Y cierro. Permítanme. Eso a ustedes no les va a aparecer relacionado. Esto es porque ya lo estaba viendo yo en la clase anterior. A ustedes les aparecen las tablas sin generar, ¿es correcto? ¿Es correcto o no? Ingeniero, creo que está tomando la base de datos de colegio, pero abajo me doy cuenta que tiene una que dice colegio B, que es, me imagino que para nuestra sección. Sí, tienes razón vos. Permíteme, tienes razón. Vamos a ver, espérame mucho. Permítame mucho. Colegio B. Creo la tabla. Creo la siguiente. Creo la tabla. Agrego la llave primaria. Colegio B. Aquí miren, diagramas de base de datos. New diagram. Digo que sí. Add. Add y add. Y ahora sí, esto es lo que les tiene que aparecer a ustedes. Miren, tengo curso y tengo estudiante. La relación era un curso, muchos estudiantes. Un estudiante, muchos cursos, relación de muchos a muchos, da como paso a esta nueva tabla. Lo que me dice la teoría es, un estudiante, muchos cursos, la relación de muchos ahora va a apuntar hacia la nueva tabla. ¿Esto qué significa? Que dentro de esta tabla tiene que existir un campo con el cual yo le voy a hacer referencia a estudiante. En este caso es el campo carnet. De este lado, código de curso. Un curso es llevado por muchos estudiantes. Entonces, del lado de muchos, ya no lo apunto hacia acá, sino a la tabla nueva. Del lado de muchos tiene que existir un campo, que en este caso es el campo curso. Si se dan cuenta, no se llama igual que aquí. Se puede llamar igual o diferente, no importa, pero este campo es el que va a hacer referencia hacia esta tabla. Esto es lo que llevamos ahorita. Las llaves foráneas me sirven para crear la relación entre una tabla y otra. Ahorita
mis tablas no están relacionadas, no cumplen con la definición de las bases de datos relacionales. Todas las tablas tienen que estar relacionadas, me dice la teoría. Entonces, para poderlas relacionar, vamos a hacer uso de las llaves foráneas. ¿Cómo se hace esto? Un estudiante, muchas asignaciones. Del lado de muchos, tengo que agregar la llave foránea. Ojo, del lado de muchos. Entonces es sobre la tabla de asignación. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, sí. Entonces, lo que les mencionaba en un inicio se repite. Cuando ya la tabla está creada, yo tengo que modificar la estructura de la tabla. Entonces uso la palabra reservada alter table, modificar o alterar la tabla, tb asignación, porque la regla me dice del lado de muchos. Entonces del lado de muchos es asignación. Add constraint, ¿sí? Agregar regla que se va a llamar FK curso. Ese nombre lo defino yo, es el nombre de la regla. Ahora sí, le tengo que decir de qué tipo es la regla. La regla es de tipo llave foránea, foreign key. Y ahora le digo el nombre del campo. ¿Qué campo? Del campo curso. ¿Este campo dónde está? Está en la tabla que estamos modificando. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, mire, usted va a modificar. Permítame, quiero desplegar la otra tabla. Usted va a modificar, está modificando la tabla asignación, ¿sí? Alter table asignación. ¿A qué campo le voy a aplicar la validación? Al campo curso. Vean, curso, curso. Estoy refiriendo a la tabla que está modificando. Después viene la palabra reservada reference. Reference es decirle a la base de datos contra qué tabla va a ir a validar. Le estoy diciendo, vaya a validar con la tabla curso, específicamente al campo que se llama código de curso. Entonces yo aquí le digo, miren, vaya a esta tabla TV curso y lo valida contra este otro dato. Es por eso que no importa que curso, que este nombre sea diferente a este, porque yo aquí explícitamente le estoy diciendo contra qué campo debe de ir a validar. Miren, y aquí le doy F5, ejecutar, y entonces veamos qué pasó. ¿Para qué me sirvió la llave foránea? Me voy a diagrama, new diagrama, nuevo, y le digo add y add. Vean qué pasó. Ya asignación está relacionado con la tabla curso. ¿Sí? Porque ya le generé la llave foránea. ¿Estamos claros? Sí, sí, ingeniero. ¿Cuál es la función de la llave foránea? Relacionar las tablas. En este caso relacioné este campo con ya la estudiante con asignación. ¿Cómo lo haría? ¿De qué lado hago la validación? A ver, Anderson. Del lado de TV asignación, así como aplicarlo de curso, agregamos en asignación nuestra llave foránea apuntando a carnet. Perfecto, muy bien, Anderson, así es. Entonces, como ya es una tabla generada, alter table, TV asignación, add constraint, FK estudiantes, ese nombre lo pongo yo. ¿De qué tipo es el constraint? Foreign key,
¿Y sobre qué campo? Sobre el campo carné. Ese campo, ¿dónde está? Está en la tabla asignación. Aquí miren. Vale. Carnet de la tabla asignación. Reference TV estudiante. TV estudiante en el campo carnet. Entonces agrego esto. Le doy F5. Bueno, ya está, me dice. Y entonces me voy a ir al diagrama. Lo voy a cerrar. Le digo que no quiero guardar. Y genero un nuevo diagrama. New diagram. Tengo mi tabla con las dos tablas. ¿Estamos claros? ¿Dudas que tengan? Oh, claro. Sí, ingeniero. En el chat, el script para crear estas dos llaves foráneas. Lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo o qué es cada campo dentro de su script. Listo, ya les pasé los constraints de llave foránea que necesitábamos. Vamos a ver. Yo creo que faltaba el script de llave primaria. Los estoy colocando en el chat. Primero va el de llave primaria y después lo de las llaves foráneas. Y entonces, ¿esto para qué sirve? Yo voy a generar, si se recuerdan, yo puedo venir y hacer los insert. Yo voy a crear el curso 1, base de datos, el curso 2, algoritmos, 3, programación, 4, matemáticas. ¿Tienen alguna duda sobre este script? ¿Se recuerdan bien? ¿Qué tengo que recordar? La forma más sencilla de evitar errores es que yo al momento de insertar en la tabla, yo liste el orden de cómo le voy a enviar los datos a la base de datos. Entonces yo digo, primero le voy a mandar código de curso, nombre, y aquí ya le mando los valores. ¿Qué tengo que cuidar? Si código de curso es un número, no lleva apóstrofes. Si nombre es un campo alfanumérico, va dentro de apóstrofes. ¿Sí? En este caso ya generé el insert para 4 cursos. En la base de datos, select asterisco, tengo los registros en la base de datos, el curso. ¿Dudas hasta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Claro. Vale. Ahora vamos a crear a los estudiantes dentro del sistema. Para crear estudiantes, yo estoy listando dos atributos principales de la tabla, carnet y nombre, ¿sí? Los obligatorios. Y de este lado le mando los valores, los carnet y el nombre. Recordamos, si el carnet es numérico, no lleva apóstrofes. Si es alfanumérico, el parámetro que vamos a enviar a estas personas. F5, creo que ya sí lo ejecuté. Veamos qué estudiantes están. Aquí están. Ya están generados los estudiantes. ¿Sí? Ahora voy a crear la asignación. Miren. Al curso 1 era base de datos, ¿sí? Al curso 1 yo le voy a base de datos voy a agregar a la persona, en este caso a Juan Carlos, en la asignación para el año 2020
en el segundo ciclo. La nota final de Juan Carlos en el 2020 fue de 50 puntos, perdió, ¿sí? Por ende, tiene que volver a llevar el curso en el 2021 y en este caso ganó. Lo mismo le ocurre al carnet 789, María Gómez. María Gómez, que está aquí, miren, carnet 789, lleva base de datos en el 2020 y pierde. Curso de programación, creo que en 2020. Y va a llevar programación, pero en este caso, programación lo va a llevar el estudiante Luis Pérez, carnet 456. Miren, 20 segundo semestre y va a sacar 60. Vale. Ya creamos la información de las asignaciones, pero veamos la información. Vean, ahí yo ya tengo las asignaciones. ¿Sí? Pero ¿para qué me sirve la llave foránea? La llave foránea, por ejemplo, me sirve esto. Miren, el curso, me voy a asignar al curso 11. Veamos si el curso 11 existe. No existe. Pero como yo ya creé una llave para validar llaves foráneas, cuando yo quiera guardar el 11, miren, se ejecuta el constraint de llave foránea, miren, foreign key, the insert statement conflicted with foreign key. El insert tuvo un conflicto con la llave foránea que se llama FK curso, el nombre que ustedes le colocaron. El conflicto se presenta en la base de datos, dice en la tabla TV curso, en la columna código de curso. La base de datos se protegió, no permitió, garantiza que la información sea íntegra, que tenga un sentido, porque el curso 11 no existe, entonces no me lo va a dejar guardar. Vean cómo nos protegió la base de datos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas? No. No, ingeniero. ¿Ya vieron lo importante de este tema de las llaves foráneas? Por ejemplo, ahora voy a hacer para el curso de base de datos 1, quiero agregar al carnet 888. Ese carnet no existe. Miren, entonces ahora la que se dispara es la llave foránea que se llama FK estudiante. Sí, lo mismo, me dice que hay un conflicto en la base de datos colegio B, en la tabla estudiante, en la columna carnet, porque no se cumple con la llave foránea. El 888, el estudiante 888, no existe. ¿Sí? Entonces la base de datos me protege que toda la información que está guardada en ella tenga un sentido. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo esto. Yo tengo mi tabla de asignación. Aquí dice quién ganó, quién perdió, en qué ciclo lo llevó. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién es el código 1? ¿Quién es el código 2? Si se dan cuenta, en la tabla asociativa solo hay códigos. Y si yo les digo, quiero un reporte que me digan qué curso están llevando cada estudiante, ¿qué vamos a hacer? Porque en la tabla de asignación me dice código 1, curso 1 y el carnet 1, 2, 3. Pero ¿quién es el carnet 3? ¿Quién es el curso 1? Y entonces yo recuerdo, me voy aquí a la parte de diagrama, voy a cerrar este otro. Ah, no, ya lo tengo aquí. Entonces yo recuerdo que como creé la llave foránea, se establecieron yo digo que hay relación que yo puedo viajar de aquí para acá a traer la información. Hay comunicación. Por eso yo les decía, estos son como tuberías que me comunican de esta tabla hasta esta otra tabla.
Aquí me está diciendo, mire, hay una comunicación directa entre esta tabla y esta otra. Entre esta tabla y esta otra. Hay una relación entre estas tablas. Entonces, cuando yo me topo con esta parte, que yo solo tengo códigos en esto, es tan sencillo como que yo venga y diga, bueno, TV asignación. Aquí vamos a comenzar a conocer otros conceptos para hacer queries, hacer consultas. Ahorita lo que vamos a ver es el concepto de alias. Alias es un nickname, es un alias, es otra forma de llamar la tabla, un nombre corto a la tabla. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, mire, para no escribir TV asignación toda la palabra, yo voy a decir que esta tabla TV asignación la voy a identificar por la letra A. Y coloco coma. Sí, después, la información del curso, ¿en qué tabla se encuentra? TV curso. Entonces, miren aquí. Escribo TV curso. Y esta tabla la voy a identificar por la letra C. Ya tengo las dos tablas que necesito unificar y le voy a decir where. Where, y aquí voy a escribir las cláusulas. A punto curso sea igual a C punto código de curso. ¿Y dónde está el chivo de esto? ¿Cuál es la relación que existe entre asignación y curso? Yo me tengo que recordar de la definición de la llave foránea. Miren, dice TV asignación, la relación de la llave foránea con la tabla de curso se da por estos campos. Miren, por el campo curso de la tabla asignación. Ahí era lo importante, que los campos se pueden llamar de diferente manera, pero ustedes aquí están definiendo la regla. ¿Cómo voy a relacionar la tabla asignación con curso? Lo hago por estos campos. Miren, curso y código de curso. Entonces, en este lado es asignación. A punto curso es igual a C punto código de curso. La llave foránea. Sí, porque esa es la que me relaciona las dos tablas. Entonces, yo tengo de esta forma mi consulta. ¿Qué pasa si la llave foránea apunta a una llave compuesta? O sea, quiere decir que la llave primaria a la que está haciendo referencia está compuesta por varios campos. Aquí tendría que colocar AND los otros campos. Recuérdense esto, lo de lógica matemática. AND significa que se cumpla esto y que se cumpla esta otra condición que ustedes vayan a plasmar aquí. Entonces yo ya puedo decir, miren, A punto curso, coma, C punto nombre del curso. Y yo voy a decir A punto año, A punto ciclo, A punto nota final. Pero ¿quién me hace falta? Si se dan cuenta, este C, nombre, hace referencia al nombre del curso, no al del estudiante. Entonces aquí le voy a poner A punto carnet. Entonces ya puedo ver la consulta. Miren, curso 1, base de datos, ya fui por el descriptor de la base de datos. ¿Cómo logré llegar a ese descriptor? Porque existe un canal, una relación de esta tabla con esta tabla. Ya tengo el descriptor. Ahora me hace falta el del estudiante. ¿En qué tabla se encuentra la información del estudiante?
TV estudiante. Entonces, miren, aquí le coloco coma, TV, estudiante, le coloco E. And, E punto, y el estudiante, ¿cómo lo voy a relacionar? Ahí sería el carnet del TV estudiante y el carnet TV asignación. Perfecto, mira, entonces voy a colocar para llevar un orden A punto carnet sea igual a E punto carnet. Entonces ya de esta forma ya relacioné. ¿Y cómo garantizo yo que relacioné bien? Porque mi definición de las llaves foráneas me dice, mire, la tabla asignación para relacionarla con estudiante, usted lo tiene que hacer por los campos de carnet. Vaya, entonces yo ya tengo la certeza que está correcto. Y entonces aquí miren, yo voy a colocar de la tabla estudiante E punto nombre. Y lo vengo y lo ejecuto. Y listo, ya está ahí la forma o el query para ir a traer nombre del estudiante. Ingeniero, pero esto se puede hacer por join. Es correcto, se puede hacer por joins en las tablas. Acuérdense que esta es la segunda clase que estamos viendo de SQL. Yo les voy a enseñar las dos formas de hacer consultas. Para los join, no solo para el tema de join, right join, inner join, para que ustedes tengan el concepto de cómo funciona. Esta es otra forma de poder hacer las consultas. Entonces, aquí ya tienen la consulta para poder mostrar y desplegar la información de estos cursos. ¿Estamos claros? ¿Tienen dudas? ¿Es siempre necesario colocar letras para las tablas para poder referirse a un cierto campo? Aquí. Sí, ahí. Fíjate que sí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si vos pones esto? Ya te diste cuenta que de una vez ya te lo puso en rojo. ¿Por qué? Porque hay dos tablas que tienen campos con el mismo nombre. En este caso, la tabla curso tiene, y la tabla asignación tiene el campo carnet. Cuando no colocas la letra, la base de datos no está haciendo referencia. Por eso es que es necesario colocar la letra. Yo le tengo que decir, mire, esta es de la tabla asignación y esta es de la tabla estudiante. Si no, la base de datos no sabe a cuál de los campos te estás refiriendo. ¿Ya? Ok, gracias, sí. Vale. ¿Para qué sirve el alias? El alias es la forma corta de llamar a la tabla. Yo pude haber hecho esto, miren. Y listo. Voy a poner código de curso. ¿Ya? A esta no le puse alias, entonces le puedo poner la referencia directa. Y aquí le tendría que colocar la referencia directa. Pero si se dan cuenta, así va creciendo mi query un montón, ¿no? ¿Estamos claros? Vieron, ahí funciona, pero mis queries se van complicando porque ya crece más la instrucción como tal. Entonces los alias me sirven para eso, para disminuir el tamaño de mi consulta. ¿Dudas que tengan? ¿Estamos claros?
¿Dudas? ¿Estamos claros? Necesito saberlo. Sí, todo claro. ¿Todo claro? Sí, estamos bien. Perfecto. Bueno, entonces, esa es ya la implementación de cómo cuando nosotros trabajamos, gracias, cuando nosotros trabajamos resolvemos ya una relación, ya la llevamos al diseño final, cómo lo implementamos y cómo o por el por qué hacerlo. Ya les demostré que me valida los cursos, que me valida que el carnet exista, que me valida que la información tenga un sentido y no estoy duplicando información. En la tabla de asignación yo no copio el nombre de la persona, no copio el nombre del curso, sino únicamente guardo los códigos y por medio de las relaciones viajo para mostrar la información asociada a estos campos. Bueno, si no tienen dudas, vamos a continuar con un ejemplo para construir un modelo entidad-relación. Denme un minuto. ¿Ven mi pantalla? Sí, Inge. A ver, Rosario, ayúdenme. Muy bien. Modelo de entidad de relación zoológicos. Permítame. Ay, permítame, Inge. Dale. Ya. Se quiere diseñar una base de datos relacional que almacene información relativa a los zoológicos existentes en el mundo, así como las especies de animales que estos albergan. De cada zoológico se conoce el nombre, ciudad y país donde se encuentra, tamaño en metros y presupuesto anual de cada especie de animal. Se almacena el nombre vulgar y nombre científico, familia a la que pertenece y se encuentra en peligro de extinción. Además, se debe guardar información sobre cada animal que los zoológicos poseen, como su número de identificación, especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente. Bien. Muchas gracias. Bueno, así es como a nosotros nos van a dar la información, ¿sí? Personas que no son técnicas nos van a decir, mira, yo quiero un sistema de un zoológico. Imagínense que esto es una ONG que está diseñando un sistema para regalárselo a todos los zoológicos que puedan llevar el control de sus animales en línea y que ustedes en determinado momento, si quieren saber dónde hay un león albino, puedan saber en qué zoológicos están y en qué países. ¿Sí? Les dan las indicaciones generales y eso es un arte, el poder sacar todos los requerimientos de un problema. Ahora, ustedes ahorita son analistas y diseñadores de base de datos. Los voy a regresar cuando eran simples mortales, programadores. Cuando ustedes hacían los programas, ustedes identificaban las entidades que iban a estar dentro de sus sistemas y entidad era aquello del cual necesitábamos nosotros registrar atributos. Ahora les pregunto, ¿qué entidades identifican ustedes? A ver, Fernando José. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Manu. Ayúdame. ¿Qué entidades identificas vos en el problema? ¿Y qué atributos debes de almacenar de esa entidad?
No comprendo su pregunta, ingeniero. Va, mira, pues, una entidad es aquello al cual vos vas a tener que registrarle algo. Por ejemplo, si estamos diseñando un sistema para llevar el registro de servicios de un vehículo, una entidad es un vehículo, por ejemplo. ¿Qué vas a identificar del vehículo? El modelo, la marca, el número de placa. El PIN. Así es, esos son los atributos, pero la entidad es el vehículo. Ahora, para el caso del zoológico, ¿qué entidad identificas? Tal vez procedencia del animal. Procedencia. ¿Será qué vas a identificar de la procedencia? Número de exportación. No. Procedencia debería ser un atributo de algo. Mira, ahí te va a ayudar Julio César. Adelante, Julio César. Pues según lo que están anunciando que quieren, primeramente una entidad sería zoológico. Perfecto. ¿Qué vas a registrar del zoológico? Pues como ellos indican que quieren el nombre, la ciudad y país donde se encuentra, eso son dos diferentes, su tamaño y su presupuesto. Correcto, esos son los atributos de la entidad zoológico. Muy bien. Ahora, Fernando José. Ok. ¿Qué otra? Pero no él lo dijo. Esa es una. Faltan un montón. ¿Qué es lo que hay dentro del zoológico? Animales. Va. ¿Y del animal que vas a registrar? Su edad. Año de nacimiento. El tipo de animal. Su tipo de comida. Podría ser. Tamaño. También podrías clasificarlo. Pero ahí ya identificaste una nueva entidad. Ojo con eso, ¿sí? Tenés que saber qué es una entidad y qué es lo que vas a registrar. Una entidad es todo aquello que tiene atributos asociados. Animal, de qué especie es, de qué sexo es, en qué año nació, cuál es el país de origen, cuál es su continente. ¿Sí? Okay. O sea, son los atributos. Una entidad es todo aquello que tiene atributos que yo tengo que registrar. A ver, don Freddy Noel Cajas. ¿Qué otra entidad identificas? Buenos días, Inge. ¿Qué tal, mano? Por lo que veo, dice que almacena información relativa a los zoológicos existentes en el mundo. Podría ser, otra entidad podría ser los países donde estén los zoológicos. Correcto, sí. Necesitamos poder registrar los países. Entonces, país con código 1, Guatemala. Código 2, México. Código 3, Estados Unidos. Necesitamos tener una estructura a nivel de base de datos para llevar la información de países. ¿Qué otra información necesitamos? A ver, Javier, Andrés. Sí, tal vez una entidad del personal del zoológico. Ok, va, pero eso no me lo pide el problema. Entiendo el punto, pero eso no me lo pide el problema. ¿Qué otra dentro de lo que nos pide el problema? Las especies de los animales. Las especies, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy a Wikipedia porque no soy doctor en la materia de todo el tema de animales, pero por ejemplo Wikipedia me dice, mire, una especie de animal, los leones son
vienen de la familia de los, permítame, de los félidos, no son felinos, sino félidos. Especie es pantera. Pantera leo es la específica del león. Pantera oca de la pantera negra. Pantera algo el del jaguar. Todos los felinos son de esa especie. Entonces, como dice Londi, creo que fue la que me ayudó, necesitamos algo para llevar el registro de las especies de animales. ¿Sí? Algo más, ya les mencioné también la familia, ¿sí? De los félidos, de los, no sé, vamos a ver otro, voy a buscar otro. Voy a ver los elefantes, por ejemplo. Los elefantes son de la familia de los mamíferos placentarios, dice. Y vamos a ver. No encuentro que... especie de paquidermo. Entonces ya tenemos como que otra especie. Entonces, especie 1, los paquidermos, por ejemplo. Especie 2, pantera. ¿Y ya qué tipo de pantera? Pantera leo, pantera oca, pantera tal. Entonces sí necesitamos tener una entidad para poder llevar esas especies. Ya tenemos la familia, la especie. ¿Algo más que nos haga falta en nuestro modelo? Ya dijeron países. Julio César, adelante. Pues abajo está que se debe guardar información de cada animal en el zoológico. Entonces, también es una tabla de identificación, porque dice número de identificación, especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente. Hacer una tabla de relación entre los animales y el zoológico, y también con estos datos adicionales que ellos piden. Ok, va, pero ahí ya te fuiste a otra parte, ahí ya me estás hablando de relaciones. Ahorita solo entidades. Después de que tenemos todas las entidades identificadas, y entonces nos centramos a hacer el análisis. Y ahorita vos me dijiste, por ejemplo, hay creamos una tabla, creo que dijiste, de asociación entre animal y zoológico. Eso vamos a verlo más adelante si es procedente o no es procedente. Javier Andrés, ayúdame. ¿Qué otra nos falta? Tal vez una de continente. Continente. Listando qué continentes existen. Correcto. Entonces aquí me voy. Continente 1, América. Continente 2, Europa. Continente 3, África. Y así me voy con los 5 continentes. Entonces sí necesito una entidad que se llame continente. Continente, país, me habla también ahí de algo más, en ese mismo sentido. Continente, país, ¿qué más? Porque aquí son explícitos. Quieren el nombre de la ciudad. ¿Sí? Entonces, continente, país, ciudad, es lo que nosotros tenemos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Estamos claros en las entidades? Sí. Entonces ya caigo a algo así, como lo que tienen. Este es el principio de mi modelo entidad-relación. Modelo entidad-relación es el diagrama de la base de datos. Entonces, aquí, ¿qué se lista? El nombre de la tabla, el identificador de la tabla, ID continente, y este PK significa primary key, la llave de la tabla, ¿sí? Toda tabla debe de poseer una llave primaria. ¿Y qué atributos voy a registrar? En este caso, en el continente, únicamente en el nombre, pero en el zoológico, un ID para el zoológico
¿sí? El nombre del zoológico, la dirección, el presupuesto, la superficie, todos los atributos que yo tengo que registrar del zoológico. ¿Estamos claros? Este es el primer acercamiento al diseño de la base de datos, plasmar las entidades. Ahora, yo tengo que comenzar a analizar las relaciones. Y para eso me voy a posicionar aquí. ¿Un continente tendrá relación con país? Sí. ¿Cuál es la relación? Sería muchos países. Un continente puede tener muchos países. Un continente tiene muchos países, Antonio. Alguien decía de 1 a 1. ¿Quién fue el que me dijo? A ver, explícame, Javier. ¿Por qué de 1 a 1? Uno a muchos es lo correcto, Javier. ¿Sí? América. Entonces imagínate América. Código 1, América. ¿Sí? Tiene muchos países. Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Entonces, un continente, muchos países. Un país solo puede pertenecer a un continente. Entonces, Guatemala solo va a pertenecer a un continente. ¿A cuál? América. Estados Unidos solo pertenece a un continente, América. ¿Sí? Entonces ahí tenés relación de 1 a muchos. La relación de 1 a muchos, ¿qué me dice la regla? ¿Dónde pongo la llave foránea? En el detalle. En muchos. En muchos, en el detalle, ¿sí? Caemos a esta parte, ¿verdad? Maestro, detalle. Relación de 1 a muchos. Entonces, del lado del detalle, del lado de muchos, yo coloco la llave primaria. Primero, antes de seguir avanzando, Javier, ¿estamos claros entonces? Listo. Vale. Entonces, del lado de muchos, yo coloco una llave foránea. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que tener un campo que haga referencia a esta llave primaria. Si yo solo tenía ID país y nombre, borro mi diagrama, agrego el campo continente, porque este continente va a servirme para hacer esta validación. Y entonces yo ya caigo a esta parte. A nivel de SQL, la instrucción sería la siguiente. Del lado de muchos, país, como la estructura ya existe, yo le voy a decir alter table, país, add constraint, este nombre se lo doy yo, foreign key, continente, que es de tipo, y aquí sí ya es una palabra reservada, foreign key, y aquí le voy a decir sobre qué campo voy a validar. Estoy haciendo referencia, la primera parte de la instrucción hace referencia a la tabla donde la relación es muchos. Continente, continente. Miren, de la tabla país. Reference es la tabla contra la cual va a ir a validar. La tabla contra la cual va a ir a validar se llama continente, que es esta. ¿Y contra qué campo va a validar? ID continente. Vean. ¿Qué quiero que vean aquí, que tengan claridad? Los campos se pueden llamar de diferente forma. No importa. Miren, continente lo compara contra ID continente. No es importante que se llamen de la misma forma. ¿Por qué? Porque ustedes aquí explícitamente le están diciendo contra qué campo va a comparar. ¿Estamos claros?
¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Vale. Entonces, una vez aplicado esto en la base de datos, me genera esta relación, esta tubería que me está relacionando la tabla país con la tabla continente. Esta notación es la que se utiliza cuando ustedes están diagramando en papel. Esta notación se conoce como pata de gallo. ¿Por qué es pata de gallo? Porque aquí tiene 3 soportes, miren. ¿Cómo se interpreta? Donde está la pata de gallo, donde están los 3 soportes, eso lo que me está diciendo es que en esa relación de este lado es la relación de muchos. Y este palito me identifica la relación de 1. Esa es la cardinalidad. Otras personas me colocan aquí 1 a n. ¿Sí? Entonces, es correcto. Si lo hacemos a lápiz, esta es la notación que yo esperaría visualizar. Hay más notaciones. Hay otra donde solo hacen los nombres de las tablas y hacen la relación. Esa no me interesa porque a mí lo que me interesa es validar qué atributos le están colocando ustedes a cada tabla. Entonces, esta notación es la que vamos a utilizar en la clase. Ya creamos la llave, la restricción de llave foránea, ya lo podemos asociar. ¿Dudas que tengan? No. Yeah. ¿Será que hay una relación entre país y especie? Yo pienso que sí. Permítanme. Me dice que sí hay una relación. Es que me estaban escribiendo el director de centros regionales. ¿Quién fue la que habló? Rosario. Sí. Vale. Podría ser, y si el problema me dice, defíname si existe relación o no, yo podría decir que tal vez sí existe una relación. ¿Y qué tendría que hacer? Por ejemplo, el análisis. Rosario dice, sí existe una relación entre el país con la especie. ¿Cuál sería esa relación, Rosario? ¿Un país? Perdón. Porque pienso que hay animales que se originan en algunos países específicos por su hábitat. Podría ser, ¿no? Vale, está bien. Y en ese caso, si así fuera, acuérdense que esto es diseño de la base de datos. Como dice Rosario, sí puede haber una relación entre país y especie. El problema es, uno, determinar si es lo que me pide el problema. Imaginémonos que sí me lo pide el problema. ¿Cuál es la relación, Rosario, entre país y especie? ¿Un país? ¿Cuál es la relación con especie? Vamos a ver. Rosario tiene 2 personas que le quieren ayudar. Que me ayuden. Vale, vamos a ver, pues Julio César levantó la mano primero. A ver, Julio César. Digamos, en este ejemplo, directamente animal tiene ya un campo que se llama país de origen. Entonces, digamos, animal sí tiene una relación con país, aunque esa relación va a ser de muchos a muchos, porque, digamos, un país puede tener muchas especies de animales, o específicamente animales, y un animal también puede llegar a darse en varios países, no solo en uno. Va. Sí, pero vos te viste porque ya viste aquí un chivo. Aquí es como está ya diseñado. Pero Rosario planteaba, miren, sí puede existir una relación entre país y especie, y es correcto lo que vos me decís. Un país puede tener muchas especies y una especie puede estar en muchos países, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo se resuelve cuando es muchos a muchos? Una asignación, país, especie, y ahí podríamos nosotros llevar ese control.
Entonces, imaginémonos, el jaguar, país, Guatemala, especie jaguar, país, México, jaguar. Sí, en la zona de Chiapas y todo también hay jaguares. Entonces podríamos crear una tabla asociativa para llevar esa relación. ¿Es válido? Sí. Lo que debemos nosotros analizar es qué nos están pidiendo. Esa parte, esa relación que estamos planteando, no me la están preguntando directamente. Como bien lo dijiste, tenemos un país de origen. Sí, un país de origen, esa nos va a servir más adelante. Y eso va a significar para decir, un animal, ¿en qué país nació? El jaguar nació, porque aquí ya estamos hablando de un jaguar que está identificado. Por ejemplo, el jaguar que está en el zoológico La Aurora, que está identificado con el chip 123, tiene un nombre tal. Ya estoy hablando de un animal en específico. Yo voy a decir, ¿de dónde es su país de origen? Este nació en Guatemala. Este otro nació en México. Este otro nació en tal lado. Pero ya estoy haciendo la referencia con un animal en específico. ¿Estamos claros? ¿Alguien más había levantado la mano? Creo que era Fernando. Contame, Fernando. No, yo también le iba a decir eso. Exactamente lo que le dijo Julio. Listo. Estamos entonces. Bueno. Entonces, lo que nos toca es preguntarnos, ¿será que nos están pidiendo esa relación? Porque sí se pueden relacionar definitivamente, podríamos hacer una relación. Pero el objetivo es, ¿será que nos va a servir? Si yo analizo país y ciudad, ¿tendrá relación? ¿Tendrá relación o no tendrá relación? Sí, sí tiene relación. Ya. ¿Un país? ¿Cuál es la relación con ciudad? Un país tiene muchas ciudades, ¿no? Es correcto. ¿Y una ciudad? Tiene solo un país. Perdón. Sí, así. Ya me estoy trabando. Vale. Entonces, un país tiene muchas ciudades y una ciudad solo va a pertenecer a un país. Relación de uno, la relación que predomina es la relación de uno a muchos. La relación ideal, ¿sí? Maestro, detalle. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Desarrollar la llave foránea. Y entonces ya creo la comunicación entre ¿En dónde voy a definir la llave foránea? Relación de uno a muchos, del lado de muchos, del lado de ciudad. Vean, yo solo tenía ID, ciudad y nombre. Pero me dice, mire, del lado de muchos, esto imagínense lo que yo lo tengo en papel. Yo solo puse código de ciudad, nombre. Pero me dice, del lado de muchos, o sea, quiere decir del lado de ciudad, usted tiene que tener un campo, el cual va a hacer referencia a la llave primaria de este. Y entonces yo tengo que borrar mi dibujo y voy a colocar aquí país, ¿sí? El campo país, y ahí sobre ese campo voy a agregar una llave foránea para que vaya y valide sobre la tabla país, que es esta tabla, contra el campo ID país. Y entonces eso me da o me genera este canal de comunicación, esta relación entre estas dos tablas. ¿Estamos claros? Y lo mismo ocurre con esto. Miren, una ciudad puede tener muchos zoológicos y un zoológico solo va a pertenecer a una ciudad. Y entonces ya tenemos nosotros otra relación entre estas tablas, ¿sí? ¿Qué me dice aquí? Del lado de zoológico, ¿sí? Del lado de muchos, usted tiene que tener un campo que le sirva a usted para validar la ciudad. Entonces, si en mi diseño no aparece la ciudad, yo borro mi diseño,
agrego el campo ciudad y ya en la implementación lo tendría que hacer de esta forma. Como la tabla ya estaría creada, alter table, add constraint, foreign key ciudad, y el campo que genere en esta tabla, que se va a llamar ciudad, va a hacer referencia a la tabla ciudad sobre el campo específico ID ciudad. Si se dan cuenta, todas las referencias que se hacen como parte del constraint son las llaves foráneas. Si la llave primaria fuera compuesta, aquí tendría que tener yo una combinación de campos. Foreign key ciudad, coma, por ejemplo, país, coma, ciudad. Yo hiciera referencia, país, coma, ciudad también. Toda la llave foránea. Ese es un ejemplo de cómo lo podríamos manejar las llaves foráneas para una llave primaria compuesta. Con el tema de la familia y la especie, la familia, por ejemplo, el león, que era el que estaba viendo como ejemplo, esta pertenece a la familia de los félidos, no felinos, sino félidos. Y la especie de león, por ejemplo, es Pantera leo. Y la pantera negra se llama Pantera oca. El jaguar, Pantera algo. Entonces, la familia va a ser ese félidos. Entonces, la especie ya es la específica, Pantera leo. Y del tipo Pantera leo, entonces, de los félidos van a existir muchas especies. También ahí van los tigres, los jaguares, y entonces la relación entre estos es una familia, muchas especies. Del lado de muchos, tiene que existir un campo que va a servir para la llave foránea, para validar esto. Entonces, aquí creo el campo familia, al cual le voy a agregar la llave foránea para ir a validar que la familia exista. Y entonces aquí, por ejemplo, aquí ya tengo el registro de Pantera leo, y entonces, ¿cuál es la relación entre especie y animal? Aquí, de tipo Pantera leo, en todos los zoológicos del mundo, yo voy a tener muchos animales, o sea, voy a tener muchos leones en los zoológicos. Y un león únicamente va a pertenecer o va a poder estar asociado a una especie. ¿Sí? Entonces la relación se mantiene en relación de uno a muchos. Del lado de muchos, animal, yo genero o creo un campo que valide la especie. Entonces creo el campo, si no lo tengo, especie, y sobre este campo yo genero la llave foránea para esta tabla. Y entonces se da la relación entre este animal y especie. Aquí ya estoy hablando del león que está identificado con el chip 123. Ya estoy hablando de un animal en específico. ¿Qué otra relación creen que existe? La teoría relacional me dice que todas las tablas deben de estar relacionadas entre sí. Aquí yo tengo dos segmentos de tablas que están separadas. Aquí hay un modelo, aquí hay otro. ¿Qué relaciones faltan? Por ejemplo, podría ser zoológico con animales. Zoológico con animal, sí. ¿Cuál sería la relación entonces con zoológico y animal? De uno a muchos, pensaría yo. Un zoológico tiene muchos animales y un animal solo puede estar en un zoológico. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Vaya, entonces ahí nos hace falta una relación. Miren, aquí está la relación. ¿Sí? Relación de zoológico con animal, un zoológico, muchos animales. Del lado de muchos, que en este caso es en la tabla animal, yo tengo que tener un campo que haga referencia al zoológico donde se encuentra. Y ahí está.
Sí, zoológico, y ese va a ser referencia al zoológico en el que se encuentra el animal. ¿Qué pasa? Y aquí es por eso que ustedes tienen que diseñar todo el tema del sistema base de datos. Bajo este modelo, ¿qué pasa si el león que tenemos aquí en La Aurora lo mandamos al zoológico de Chapultepec, en México? ¿Qué pasa con ese? ¿Cómo manejo eso a nivel del sistema? ¿Cómo lo manejo? Tendría que modificar el animal en la tabla animal. Básicamente es eso lo que dice el compañero. Para yo poder soportar eso, yo aquí, si el zoológico de La Aurora es el 1 y el de Chapultepec es el 2, tengo que actualizar el registro en la base de datos y quitarle del 1, ahora colocarle el 2. Y así se manejaría la actualización. Si ustedes me dicen, no, ingeniero, pero eso no es lo que ustedes son, y yo le propongo, ¿qué pasa si hago esto? Mire, pues básicamente el sistema lo que hace es actualizar y en lugar de poner 1, ahora va a poner 2 y con eso yo ya sé que el animal ya está en el zoológico de Chapultepec. Sí, pero no, ingeniero, yo quisiera saber todo el trazo o dónde ha estado el animal, todo el registro histórico. Entonces ahí me cambia o tengo que cambiar el diseño. Y entonces puedo decir, un zoológico puede tener muchos animales, hasta ahí estamos bien. Y un animal puede estar en muchos zoológicos. No al mismo tiempo, pero sí en diferentes periodos. Por ejemplo, fecha de llegada, fecha de finalización. Entonces, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, el león estaba en el zoológico de La Aurora. A partir del 1 de enero de 2021, a la fecha, está en el zoológico de Chapultepec, por ejemplo. Entonces, ahí yo ya llevo un registro histórico y eso lo podría llevar con como encontré una relación de muchos a muchos, con una tabla de asociación, donde llevo el inicio y el final del periodo. Y entonces, pero ahí ya cambió el sentido de lo que me están pidiendo. ¿Estamos claros? Por eso esto es lo importante y esto es lo bonito de las bases de datos. Toda cabeza piensa de manera diferente. Entonces, aquí es donde yo veo cuando se copian. No hay forma de que todos pensemos igual y todo este es el mismo modelo. No, siempre hay más de alguna variación en los nombres, en todo, en la distribución, en las relaciones. Hay formas de pensar. Entonces, por ejemplo, otra persona me pudo hacer lo que decía Rosario. Hay una relación entre país y especie, sí. Y aquí hay una tabla asociativa entre estos, sí. Podrían hacer una asociativa entre zoológico y animal bajo la premisa de que podríamos cambiar de lugar al animal y necesitamos llevar ese histórico. Si se puede, podríamos llevar la tabla aquí. ¿Y dudas con esto? ¿Estamos claros? Y por último, vamos a ver la relación que habíamos visto, como el problema nos dice específicamente el país de origen, de dónde encontraron a este animal. Entonces yo voy a decir, bueno, un país va a tener muchos animales y un animal solo va a poder tener un país de origen, porque fue donde lo encontraron, porque ¿cómo vamos a garantizar que ahí nació? Pero ahí lo encontraron. Entonces podemos decir, bueno, creemos una relación. Este jaguar que está en el zoológico La Aurora, su país de origen es Guatemala, porque aquí fue encontrado. Entonces, hace una referencia al país. Pero mire, ingeniero, y no lo podríamos sacar del zoológico. Ya no tendríamos certeza, porque el zoológico nos dice que está en determinada ciudad, con la cual podría yo viajar al país. Sí, pero yo no sé, eso es la ubicación del zoológico, pero el animal lo traje de tal lado. Entonces no corresponde al país de origen.
¿Será que tengo que crear otra tabla diferente a la de país para llevar países de origen? ¿Qué piensan ustedes? No, porque va a redundar información. Correcto, no es necesario. Sí, un país tiene un sentido, un código o un nombre, y lo puedo usar en el mismo catálogo para cualquiera de mis relaciones que tenga dentro del sistema. Entonces aquí, país de origen, le hago relación. Un país puede tener muchos animales y un animal solo va a obtener un país de origen. Y este es el campo país de origen al que le voy a agregar una llave foránea. Si se dan cuenta, la tabla animal es la que estoy modificando. Y al campo país de origen le estoy haciendo una referencia a la tabla país y que me valide el ID de país. Y ahí ya tengo mi modelo de base de datos. Y con esto ya estamos con el modelo entidad de relación del zoológico. ¿Cómo generé este? ¿Se recuerdan? En el SQL me posiciono en la base de datos. La primera opción dice diagrama. Seleccionan todas las tablas que quieren unir al diagrama y eso les genera esta imagen. Este es el modelo entidad de relación para el sistema de zoológicos a nivel mundial. Como el zoológico, yo tengo que identificar en qué ciudad, en qué país y en qué continente me dice el problema. ¿No creen que sería más fácil colocar aquí país y continente? Para que así solo sea select asterisco from zoológico y ahí aquí me aparezca toda la información. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué piensan? Londi. Londi, ayúdeme. ¿Hago eso o no lo hago? Perdón, ingeniero, estaba teniendo una llamada, ¿me lo podría repetir, por favor? Que, por ejemplo, el problema le dice que el zoológico tiene que usted identificar si es continente, en qué país y en qué ciudad se encuentra. Entonces, así como lo tenemos nosotros estructurado, las consultas nos van a salir mucho más complejas. ¿Por qué no mejor lo ponemos aquí, continente, país, bien, para que tengamos toda la información de primera mano? ¿Cómo se colocar en el zoológico, en la tabla del zoológico, país y continente para tener ahí toda la información? Sí, que entonces ya solo sea select asterisco from zoológico y ahí yo ya puedo saber en qué ciudad, en qué país y en qué continente está. Con una sola tabla. Tal vez nos acortaría un poco, porque sabríamos específicamente dónde está el zoológico. Porque de repente, no sé, hay dos zoológicos que se llaman Aurora, pero así como las ciudades, puede que de pura casualidad también sea mi igual, entonces puede haber una confusión, pero con el país y el continente en la misma tabla, tal vez eso, este está en Guatemala, en el continente americano, y está en Afganistán, en Asia. Pienso. Ya, no. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque miren, pues, el principio fundamental de las bases de datos es evitar duplicar información. Si yo pusiera que en el zoológico yo voy a registrar la ciudad, el país y el continente, aquí tendría que tener yo ciudad de Guatemala, país Guatemala, continente América. Ok, ya dije América, ya dije país Guatemala. Si yo ingreso el de Estados Unidos, el Central Park, el zoológico de Central Park, yo tengo que decir ciudad de Nueva York, país Estados Unidos, continente América. Otra vez estoy colocando la palabra América. Otra vez en este caso, primera vez que voy a usar
Estados Unidos, pero para cada país de Estados Unidos, para cada zoológico de Estados Unidos, que no sé si en todos los estados, pero yo creería que sí, en todos los estados tiene zoológicos, entonces voy a estar duplicando información. Estados Unidos, continente América. Eso me va a generar un mal uso de los recursos a nivel de espacio. En disco duro voy a estar consumiendo recursos de manera innecesaria. Si los dos zoológicos se llaman La Aurora, no importa, porque yo ya tengo la forma de viajar entre estas tablas, por eso están esas relaciones. Yo por medio del ID zoológico viajo, aquí ya estoy individualizando. Zoológico La Aurora, el que seleccioné, que es el de Guatemala, viajo y valido el código 123, zoológico, está asociado a la ciudad 1. ¿Cuál es la ciudad 1? Ciudad de Guatemala. ¿A qué país pertenece? Al país 1, Guatemala. ¿Y a qué continente pertenece? Al 1, América. Y con eso yo puedo sacar toda la información asociada al zoológico, sin duplicar la información. ¿Cuántas veces voy a colocar el nombre de Estados Unidos? 1. Sí, porque el país es 1. 2, código de Estados Unidos. 2, por ejemplo. Nombre del país, Estados Unidos. Una vez, un registro voy a identificar para todos los zoológicos que tenga Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, no, porque sea más fácil la consulta, no tiene nada que ver que yo coloque los campos. ¿Sí? Los campos van en función de un buen diseño de la base de datos para optimizar recursos. ¿Estamos claros? Entonces, se dejaría así. Cuando se necesite saber específicamente dónde está, solo serían las consultas a las otras tablas para saber específicamente el lugar. Correcto, se hacen los join o las consultas como se las enseñé en el ejemplo anterior, en el query. Okay. Muy bien, gracias. Entonces miren, pues ahorita vamos a ver la segunda parte de la clase como la parte de la teoría. Deme un minuto. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver los niveles de la arquitectura de base de datos. Bueno. Cuando hablamos de la arquitectura de base de datos es una de las clasificaciones de cómo podemos nosotros segmentar la información que tenemos a nuestra disposición en la base de datos. El libro nos indica o nos habla de 3 niveles que nosotros podemos tener en el tema de la arquitectura de base de datos. Voy a comenzar de abajo hacia arriba. El nivel interno es el nivel más bajo de abstracción, me dice el libro. ¿Eso qué significa? Que es bastante explícito en qué es lo que hay dentro de ese nivel. Y se define cómo se almacenan los datos en el soporte físico, así como los métodos de acceso. El nivel físico, jóvenes, es la forma en la cual están guardados los componentes o los elementos de la base de datos en su disco duro. ¿Quién es el que administra ese nivel interno? El manejador de base de datos, ¿sí? Ustedes como usuarios no tienen el control de cómo o en qué área o cómo se está almacenando una tabla en su disco duro. Ustedes están creando la tabla, pero el manejador de base de datos es la que se encarga de la administración de ese nivel interno y es el que define cómo está guardada esa información a nivel del disco duro. El nivel conceptual. En el nivel conceptual me dice que es el nivel medio de abstracción. Se representan o es la representación de los datos de toda la organización. Dice, recoge las vistas parciales de los requerimientos de los diferentes usuarios y las aplicaciones. El nivel conceptual es todo el diseño de la base de datos, ¿sí? Todas las tablas, todas las relaciones que existen en la base de datos. Por eso dice, recoge las vistas parciales de los requerimientos de todos los usuarios, ¿sí? Es todo el modelo de la base de datos, todo el diseño de la base de datos, tablas y sus relaciones.
El nivel externo me dice que es el nivel de mayor abstracción. Y dice que a este nivel corresponden las diferentes vistas parciales que tienen las personas o los usuarios de la base de datos. En este caso, ¿cómo lo debo de interpretar? Por ejemplo, Julio César. Julio César tiene acceso a la tabla de clientes, pero solo tiene un acceso de lectura sobre la tabla de clientes. Para Julio César, la base de datos es tabla de clientes. Para Antonio Rafael tiene permisos distintos, tiene un rol distinto en la base de datos y él puede ver la tabla de clientes, puede ver la tabla de productos y puede ver la tabla de facturación. Él solo puede leer sobre estas tres tablas. Entonces, la percepción de la base de datos de Antonio es diferente a la de Julio César. Julio César solo tiene clientes. Antonio tiene proveedores, tiene productos, facturación y clientes. Y María del Rosario tiene acceso de modificación de lectura, escritura y eliminación sobre estas tres tablas. Entonces tiene una percepción distinta de los otros tres compañeros, ¿sí? Entonces el nivel externo, por eso es el nivel de mayor abstracción, se refiere a cómo ve la base de datos cada usuario. No es la misma visualización que tiene la base de datos cada uno de estos tres actores que acabo de mencionar. Cada uno ve un pedacito de la base de datos. Entonces, a eso se refiere el nivel externo. Entonces, nivel externo, las visualizaciones, las diferentes vistas que tienen los usuarios. El nivel conceptual es el diseño o el diseño final de toda la base de datos. Ese es el modelo o el diseño, el nivel conceptual. Y el nivel físico hace referencia a cómo está almacenada la base de datos físicamente en los discos duros. A continuación les voy a mostrar una gráfica para que ustedes puedan visualizar mejor estos tres conceptos. Miren, nivel externo es la parte de las vistas, cómo lo ve cada usuario. Dependiendo de los permisos que yo tenga, así es como yo visualizo la base de datos. El esquema conceptual me dice que es la visión de la comunidad de usuarios, o sea, es todo el diseño. Cómo están creadas las tablas, cómo están relacionadas entre sí. Y el nivel interno ya hace referencia a la visión física, cómo está almacenada la base de datos en el disco duro. Aquí me habla que hay un nivel de correspondencia o transformación entre cada una de ellas. Ahorita vamos a ver a qué se refieren estos conceptos. Aquí tengo yo un mapa mental de cómo se relacionan entre sí, qué es lo que ve cada uno de los niveles. Miren, nivel interno se ocupa de el almacenamiento físico. Nivel conceptual se presenta toda la información de la base de datos. Nivel externo se ocupa de la presentación del usuario, ¿sí? De la visualización del usuario. ¿Cómo se relacionan? El nivel interno se relaciona con el conceptual por una correspondencia interno y nivel conceptual. Ahorita vamos a adentrarnos en esos detalles. El primero de esos conceptos, bueno, dudas que tengan antes de entrar a esta parte. No. Listo. Sofía Delgado, ¿me puede ayudar con leyendo hasta el primer concepto de independencia física? Independencia de datos. La independencia de los datos consiste en hacer que los programas no sean dependientes de la estructura de los datos. Se han definido dos tipos de independencia. La independencia física consiste en poder modificar la definición interna de los datos, el esquema interno, sin que ello suponga una modificación de los programas existentes. ¿Leo el ejemplo? Por favor. Por ejemplo, se puede cambiar la ubicación de la base de datos o se puede añadir un índice sobre una tabla para que las consultas se ejecuten más rápidamente, sin que eso suponga una variación en los esquemas externos y conceptual, por lo que los programas
que se utilizan en el esquema externo no se verán afectados. Vale, muchas gracias. Ahorita me ayuda con el siguiente concepto. Bueno, entendamos la independencia física. Cuando hablamos de independencia, va a ser la capacidad que vamos a tener nosotros de poder modificar algo sin afectar a los otros niveles. Cuando hablamos de la independencia física, se refiere a que, por ejemplo, yo o ustedes como administradores de base de datos pueden decir, miren, hoy a medianoche vamos a migrar la base de datos del servidor 1 al servidor 2, ¿sí? Eso no va a implicar que el programador tenga que venir y cambiar la programación del sistema porque nosotros cambiamos de servidor. Únicamente va a haber que cambiar la cadena de conexión, pero la programación, la lógica del programa no se va a ver afectada porque nosotros cambiamos de servidor. Hicimos un cambio físico de la base de datos. Si ustedes vienen y crean índices sobre la base de datos, como administrador, miren, esta tabla está las consultas sobre esta tabla están muy lentas, voy a crear un índice. Para el programador, él solo va a sentir, o el usuario final va a ver que la consulta va a ser más rápida, pero el programador no tiene que hacer nada a nivel de las vistas que él tiene, o el usuario no tiene que hacer nada a nivel de la vista que él tiene, por el cambio que ustedes hicieron. En ese sentido, se considera que existe una independencia física. ¿Estamos claros? Sofía, si no tenemos dudas, por favor me ayuda con la independencia lógica. La independencia lógica consiste en poder cambiar el esquema conceptual sin que ello suponga una modificación de los programas existentes. Por ejemplo, podemos añadir un nuevo dato en la tabla de clientes, como a la dirección de email, sin que los esquemas externos se vean afectados. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Bueno, aquí ya tenemos una variante, la independencia lógica, que yo pueda modificar el esquema conceptual sin afectar a los otros niveles. Por ejemplo, aquí yo voy a poder lograr hacer o decir que existe una independencia lógica si, por ejemplo, yo ya tengo la tabla, el modelo entidad-relación, por ejemplo, de los zoológicos. Uno de los compañeros me decía, mire, ¿y por qué no lleva a los empleados? Si el requerimiento me lo cambiaran, me dice, y también llevar el registro de empleados. Entonces ustedes como administradores de base de datos van y crean la tabla, create table, empleado. Esa tabla nueva, como nadie les sabía que existía, pueden crearla en la base de datos. No va a afectar el desarrollo o las vistas que tengan los usuarios acerca de la base de datos. Para el que solo podía haber clientes que creen la tabla de empleados, ni se enteró siquiera de que hubo un cambio a nivel de la base de datos. Ahí podemos decir que existe una independencia lógica. Si la tabla de clientes se dice ahora, mire, fíjese que deberíamos de llevar correo electrónico para poder nosotros registrar o enviar campañas informativas. Ok, bueno, entonces ustedes como administrador de base de datos crean la columna y listo, pero como nadie está haciendo uso de ese campo, el cambio pasa transparente. En ese sentido, podemos decir que existe una independencia lógica. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, jefe. Vale, entonces recuerden, independencia quiere decir que yo puedo hacer cambios sin afectar los otros niveles. La física, yo puedo hacer cambios en cómo está almacenada la base de datos en el disco duro sin que eso implique que los demás niveles se vean afectados. Independencia lógica quiere decir que yo puedo hacer cambios sobre el modelo de la base de datos sin que eso implique algún cambio en los diferentes niveles. Por ejemplo, en el nivel externo sería más que todo. Ahora, veamos
la parte opuesta a la independencia, que son las transformaciones. Vamos a ver, aquí necesito que me ayude Magdalena Raquel, por favor, me ayuda con estos dos conceptos. Con el primer concepto paramos en el primer párrafo y después con el segundo. Ok. La transformación conceptual interna define la correspondencia entre la vista conceptual y la base de datos almacenada y especifica cómo están representados los ríos. Es decir, si se hace un cambio de la área de almacenamiento, entonces por consiguiente será necesaria la transformación conceptual interna. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces aquí en el otro era la capacidad de yo poder hacer cambios sin afectar a los demás. Las transformaciones es lo contrario. Si yo modifico algo, por ende tengo que modificar algo en las otras vistas. Y aquí por eso habla de la correspondencia entre un nivel y otro. Si yo modifico el nivel conceptual, por ende voy a afectar al nivel interno. Por ejemplo, si yo creo una tabla nueva en la base de datos, el nivel interno se ve impactado porque tiene que modificar la forma en cómo almacena la información en la base de datos. Ahora tiene que registrar o guardar información de una tabla adicional. Entonces, un cambio en el modelo de base de datos me obliga a que físicamente exista un cambio porque se va a almacenar más información dentro de la base de datos. Esa es la transformación conceptual interna. Todo cambio en el modelo me genera o me implica hacer un cambio a nivel de cómo está almacenada la información. Otro ejemplo, por ejemplo, que cuando yo definí la dirección del zoológico, yo definí que era de 20 caracteres. Yo vengo y me doy cuenta que 20 caracteres es muy poco. Y vengo y modifico la estructura de la tabla y digo, la dirección ahora va a almacenar 600 caracteres. Es un cambio en la longitud de los campos que físicamente tenemos que modificar para que ahora me permita guardar 600 caracteres en lugar de 20 que se tenían. Es un cambio en la forma como se va a almacenar la información. ¿Estamos claros con la transformación conceptual interna? Sí. La última transformación es la externa conceptual. ¿Me ayuda, Magdalena? La transversal define la correspondencia entre una vista externa en particular y la vista conceptual. En general, las diferencias que pueden existir entre estos dos niveles son análogas a aquellas que pueden existir. Bueno, en esta es la implicación que tiene que un cambio sobre uno de los o de las estructuras que están siendo utilizadas implica que se modifique las vistas externas. Por ejemplo, si ustedes tenían el tema de la dirección y ustedes a nivel de programación tenían delimitado que solo 20 caracteres iban a mandar porque solo 20 caracteres acepta la base de datos, si yo vengo y ahora digo son 600 caracteres, a nivel de programación tengo que entrar y modificar para que ahora yo pueda enviar los 600 caracteres. Si ahora en el reporte que queremos visualizar de clientes, queremos ver el correo electrónico, tengo que modificar el reporte. Entonces, un cambio en el esquema conceptual me implica hacer una modificación a nivel de los sistemas, a nivel de las vistas que tienen los usuarios sobre el sistema. Entonces,
para que tengamos claridad, independencia quiere decir que puedo hacer modificaciones sin afectar a los demás. Las transformaciones hacen referencia a lo contrario. Si yo modifico algo, por ende tengo que modificar otro aspecto. ¿Dudas que tengamos? No dije. Bueno, entonces por el día de hoy nos vamos a quedar en este punto. ¿Qué necesito? Para la otra semana vamos a tener una tarea. Esta tarea la vamos a trabajar de manera grupal. Entonces, al finalizar la clase, en el chat del curso, les voy a colocar una hoja de Excel compartida para que ahí un miembro del grupo me coloque grupo número 1, su carnet, su nombre y su correo electrónico. Con esa información yo voy a crear los grupos dentro de la plataforma para que ustedes puedan hacer la entrega grupal de la tarea. La tarea va a consistir en unos ejercicios para que ustedes hagan el diseño del modelo entidad-relación del problema, de los problemas planteados. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la tónica que necesito de todo esto, jóvenes? Los grupos no más de 4 personas. Necesito que en conjunto validen cada uno de los modelos. O sea, de nada me sirve que, por ejemplo, Magdalena, tú haces el modelo entidad de relación del problema 1, Antonio del problema 2, Sofía del problema 3, y que no lo discutan. ¿Por qué? Porque Magdalena va a hacerlo como ella lo interpreta y nada más. Yo lo que quiero es que Magdalena, si se lo dividen así, Magdalena presenta ante ustedes y entonces, mira, yo considero que ahí tu relación está mala porque debería ser así y así. Sí, yo comparto y también aquí te hace falta. Y en conjunto pueden ustedes plasmar una solución final del modelo entidad-relación. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué es lo que me van a entregar? Me van a entregar un PDF con el modelo entidad-relación de cada uno de los problemas que les estoy dando. Solo ponen una carátula, integrantes del grupo, tarea número 1, modelo entidad-relación, problema zoológicos. Y ahí me colocan el diagrama entidad-relación generado desde el SQL. O sea, quiero ver esto, porque esto, vamos a ver si aquí estaba. Quiero ver esto, este diagrama que me lo genera el SQL es porque ya ustedes colocaron las llaves foráneas, establecieron las relaciones en el manejador de base de datos. Entonces, problema número 1 es sistema zoológico. Aquí está. Y como cada cabeza es un mundo, yo necesito que un video donde ustedes me expliquen el diagrama. Por ejemplo, en el zoológico, Rosario me decía, mire, país con especies sí tiene relación. Y entonces yo por eso generé una tabla asociativa. Entonces aquí yo necesito que ustedes me expliquen cómo yo debo de interpretar su modelo para que yo tenga la noción de cómo o por qué hicieron esas relaciones. Lo bonito de todo esto es que todos piensan de manera distinta. Entonces, no puedo tener yo modelos iguales a nadie. Unos van a nombrarlo de esta forma, unos van a establecer la relación de aquí a acá. Entonces, ojo con eso, no se vale estar copiando esa parte porque se va a ver a la hora de que ustedes me muestren el modelo. Discútanlo, la idea es que en conjunto ustedes me brinden esa solución. ¿Dudas que tengan de la tarea? ¿Estamos claros? Bueno, entonces yo ahorita les voy a mandar el link por el WhatsApp. Modifiquen el archivo, me colocan ahí los nombres de los integrantes del grupo y así yo genero los grupos en la plataforma. Si no tienen dudas, nos vemos la siguiente semana, jóvenes.
Feliz día, ingeniero. Buen día, jóvenes. Día, ingeniero. Julio César, ¿tenés dudas? No, es personal, es solo para que no tengan pena los compañeros. Es que solo, fíjese que yo he tenido dificultades para poder acceder a la